para la portada. Saturno en Aries. El coraje de crecer sin quemarse. Y si madurar tuviera mucho que ver con sostener un impulso sin reprimirlo. Hola, mi nombre es Gina y esto es Astrolab. Y vamos a hacer una introducción al tránsito de Saturno en Aries, que es no poco importante y se queda ahí como 3 años en cada signo, el señor Satu. Bien, acá no quiero repetir más de lo mismo. Voy a decirte pim pum pam lo que a mí me va saliendo así, con el valor diferencial de ser yo, básicamente. Yo siento que este año 2025 Saturno entrando en Aries es individualmente y colectivamente como un desafío, una propuesta de entrenamiento para que nosotros, humanitos, aprendamos, entre otras cosas, a madurar en el sentido de sostener algo que tiene que ver con el deseo o de aprender a madurar sin apagar el deseo, a afirmarse sin violencia, a sostener decisiones desde la voluntad y ejercitar eso y ver qué nos pasa con eso. Desde la voluntad y la conciencia de proceso, por más impulso que haya en esos deseos, y no desde la urgencia. Me anotará. Entendamos algo básico. Saturno, regente de Capricornio, y Aries es el primer signo de zodíaco, el primer signo de fuego, que tiene todo que ver con el impulso. Recordemos siempre que los signos no son personas, son cualidades energéticas e instancias evolutivas y un montón más de cosas que para eso tomemos clases. Pero lo que trae Saturno es tensionante, es tensionante no en la existencia misma en sí, sino para el psiquismo humano. Hay una distancia psicológica entre la función saturnina y la energía de Aries. ¿Esto qué implica? Y es una tensión de cuadraturas, que hay mucha posibilidad de construir con estas dos energías. Son dos energías cardinales que tienen todo que ver con el iniciar y sostener cosas. Por eso se me viene mucho esto del entrenamiento. Un entrenamiento psíquico, en definitiva, en primera instancia. Aries representa mucho el yo quiero, el yo soy, el impulso crudo, el impulso vital crudo. La chispa del yo quiero, del yo voy. Saturno, en cambio, es el tiempo, la estructura. Voy a tirar palabras para que resuenen. La forma, el límite, el esqueleto para que algo se sostenga. Acá no se va a tratar, nunca se va a tratar de que una pulsión gane y la otra pierda. Acá con este tránsito me parece que hay una propuesta muy de aprender a templar ese fuego. Esto es re importante, de aprender a iniciar con conciencia y sin apagar ese fuego. Sin autoboicotearse también. Y acá hay algo re importante y muy psicológico a nivel humano. Como que Saturno pide reconocer cuando la urgencia que aparece en nuestras vidas ante cualquier cosa nace desde un lugar de querer tapar algún tipo de herida en relación a no haber sido validado. Te repito. Aprender a iniciar con conciencia, aprender a actuar sin autoboicotearse y aprender a identificar cuando la urgencia nace para tapar una herida de no haber sido validado. Hay muchas cosas que se podrían decir después de subir. Ahora ya estoy subiendo en breve unas plaquitas textuales para quienes les vaya más ese formato. Obviamente les pido que compartan, que comenten, que interactúen, porque si no a mí, me tiene que estimular un poco a hacer estos videos también, por amor. Psicológicamente es un entrenamiento de la función yoica en relación al coraje y a la autoafirmación. Y déjenme ver mis apuntes, que para eso me los escribí. Hay algo de preguntarnos, ¿podemos sostener lo que decimos que queremos? Hay algo de la voluntad en este tránsito, que tiene todo que ver con el signo de Aries, que Saturno nos va a estar invitando a que nos preguntemos. ¿Esa voluntad nace del deseo profundo o de una voluntad en realidad impuesta por el entorno? ¿O de una respuesta psicológica mía a lo que yo siento que viene del entorno? El fuego vital que sentimos, esas urgencias, esos impulsos que tenemos, ¿cuándo aparecen? ¿Dónde aparecen? Obviamente Saturno nos va a estar llamando a que nos preguntemos estas cosas, tipo que no esquivemos esas preguntas. Esos impulsos arianos, esos arranques en mi vida, ¿construyen o queman cosas? Y como había dicho antes, evolutivamente es una oportunidad para que reestructuremos cómo nos afirmamos en la vida. O sea, no es algo menor para nada.
Saturno va a pedirle al impulso ariano que se ralentice para lograr una integración a través también de la activación de ese impulso, de ese pulso vital que es ese fuego ariano que todos tenemos. No importa si tenés planetas en Aries o no, sí importa, pero no es que si no los tenés, esto no te incumbe. O sea, todo lo contrario. Recordemos siempre que hablar en este lenguaje de la astrología y hablar de los planetas va a ser no estar hablando de algo que sucede afuera y me influencia. Estamos hablando de un espejo, o sea, es una cuestión que sucede en simultáneo. ¿La queremos ver o no? Bueno, usamos este lenguaje para poder traducirlo. Digo, en pocas palabras. Es un tiempo para ver cómo actuamos en función del deseo, de la frustración. La frustración puede aparecer muchísimo. De hecho, con el solo contacto de Saturno con Aries ya es como el refreno de ese impulso. Puede ser súper frustrante para las personas en general, pero obviamente va a depender de cómo una persona en particular se vincula con lo fueguino, lo saturnino en su vida en general, cómo se ha construido eso. Por eso siempre las sesiones individuales y los procesos personalizados son realmente la fuente importante para desarrollar esto en la vida de cada persona, ¿sí? Tiro el chivo de paso, tengo cupos para junio, así que avisen antes que se llenen. Si a alguien les interesa, se comunican y me piden data. Bueno, sigo. El tema del enojo es súper importante. Obvio que se va a activar. O sea, hay algo de reconocer como en qué lugares o partes de nuestra vida, sucesos o escenas funcionamos muy desde ese lugar muy adolescente. Porque como que Saturno entra en Aries y es como, bueno, chicos, a ver, orden en la clase. Hay algo muy de instancia evaluatoria, evaluativa, cuando entra Saturno a la sala. Fijémonos obviamente en qué casa tenemos Aries, porque ahí va a hablar mucho de en qué ámbito de despliegue de nuestra vida lo podemos identificar más a todo este tránsito. Obviamente si Saturno entrando en Aries les hace a ustedes en su código energético natal, de vuelta, esto para verlo particular, lo digo nomás, algún aspecto, sobre todo si es tenso, alguno de sus planetas personales, especial ojo ahí porque va a ser una vivencia completamente diferente para esa persona que para la persona que no le hace ningún aspecto Saturno, ¿ok? Pero esto es re importante porque acá nos desafía, depende de qué edad tengamos también, pero más allá de la edad, o sea, el arquetipo de los simbolismos que se mueven están muy asociados a entrar en alguna faceta de nuestra vida como en una vibra más adulta, en el sentido de que nos desafía a aprender a sostenernos desde un lugar que tiene una vibra más adulta. ¿Por qué? Porque habla de mayor responsabilidad ante esa energía vital que tenemos, ¿sí? Y que revisemos todo eso que dije anteriormente. Pero es el desafío de encontrarnos con esa energía y de alguna manera integrarla para que tampoco ese freno que puede sentirse cuando aparece Saturno, esa exigencia o esa prueba no nos apague tampoco esa energía vital y ese fuego ariano, ¿sí? Porque necesitamos ambas energías. Ambas pulsiones tienen una función evolutiva en nosotros. Y cuando un planeta como Saturno, como cualquiera, pero como Saturno entra en un signo, es un momento de activación de todo esto. Siempre que podamos nutrirnos de estas herramientas y hagamos un poco más de conciencia, en cada momento vamos a ser más capaces de identificar esto en nuestra vida, en nuestras escenas, y realmente vivirlo desde un lugar diferente y tener más capacidad evolutiva con eso, herramientas. ¿Ok? Y recordemos algo en estos últimos minutos. Este tránsito no tiene que ver con apagar el fuego, sino con direccionarlo de una manera coherente. Y sí hay un movimiento como de concentración de la energía necesaria. Se trata de aprender a usar la energía de Aries con presencia y entender que a veces crecer duele, pero hay que aceptar los desafíos que nos incomodan para avanzar. Y sobre todo, dejar atrás con todo el amor que podamos y la conciencia que podamos esta idea de que los deseos deben ser satisfechos inmediatamente. Y entendamos que Saturno en Aries no viene a quitarnos el deseo, no viene a pedirnos que lo resignemos. Todo lo contrario, viene a decirte, che, esta es la forma de hacer que tenga bases sólidas, que realmente puedas construir algo potable desde ahí. Viene a mostrarnos qué parte de nosotros mismos está lista para dejar de huir de esa responsabilidad y empezar a construir en nuestra vida con un poco más de coraje real. Demostrarnos que tenemos esa capacidad solamente se logra a través de atrevernos a la experiencia de demostrarnos que tenemos esa capacidad. Así que en eso, amores, yendo. Esto recién empieza, vamos a seguir hablando del tema. Puedes preguntarme lo que quieras acá y déjame un like.